Buen día, mi nombre es Alexa Suárez, soy una estudiante de Administración y a continuación les voy a explicar un ejercicio de estadística. Primero, antes de empezar el ejercicio, tenemos que encontrar una serie de datos. Primero, tenemos que encontrar el número total de datos de nuestro conjunto. Para ello, podemos emplear la fórmula contar y marcamos el total de nuestro conjunto, que sería de la siguiente manera. Apretamos el comienzo y lo dejamos hasta el final, lo cual nos da un total de 200 unidades. Ahora, para encontrar el número mínimo tenemos que hacer un paso similar al siguiente, solo que en vez de usar la fórmula contar, usamos la fórmula mínimo y marcamos todo nuestro conjunto. Pasa igual que para encontrar el número máximo, que sería usar la fórmula máximo y apretar todo nuestro conjunto. Ahora, para encontrar el rango tenemos que restar el número máximo menos el número mínimo, por lo cual podemos emplear la siguiente fórmula. Marcamos la casilla de número máximo, ponemos menos y apretamos la casilla de número mínimo, lo cual nos da un total de 1227 unidades. Ahora, para calcular el número de intervalos tenemos que usar una fórmula, la cual es de la siguiente manera: 1 más 3,322 por el logaritmo de 10 y el logaritmo tiene que ser del número de datos totales que tenemos, que sería 200, lo cual nos da como resultado 8,644. Lo redondeamos, lo cual nos da un total de 9. Ahora, para el ancho de clase debemos de dividir el rango entre el número de intervalos. Ahora, para encontrar el intervalo de clase tenemos que, para resolver el intervalo de clase, tenemos que encontrar el límite inferior y el límite superior de nuestra casilla, de nuestro conjunto. Para ello empleamos como primer dato del límite inferior el número mínimo de nuestro conjunto, que sería 174. Ahora, como segundo término, como primer término de límite superior, empleamos la suma de 174 más el ancho de clase, lo cual nos da un total de 310,3. Este resultado lo tenemos que colocar en la segunda casilla del límite inferior y tenemos que emplear la misma fórmula, que sería 310 más el ancho de clase. Ya teniendo establecido la fórmula, desplazamos hacia abajo hasta el número 9. Ya veo aquí. Sí, se me olvidó. Tenemos que apretar F4 para evitar ese problema, ya que evita que esta casilla se mueva a la siguiente casilla. Ahora sí, desplazamos hasta el intervalo de 9 y nos da como número final del límite superior 1401 unidades. Sabemos que está bien, ya que es igual al número máximo de nuestro conjunto. Ahora borrar todo. Ahora, para calcular la frecuencia tenemos que emplear la siguiente fórmula. Frecuencia, como primer dato ponemos
marcamos todo nuestro conjunto y colocamos el límite superior. Aquí, usualmente, en otras fórmulas se debería de desplazar. No obstante, para esta fórmula tenemos que seguir un paso extra, que sería, marcamos un total de 9 casillas, que sería el total de nuestros intervalos, apretamos F2 y al mismo tiempo apretamos Control Shift y Enter. La suma total de esto nos debería de dar 200. Ahora volvamos el contenido. Ahora, para encontrar la frecuencia absoluta tenemos que colocar el primer dato de frecuencia de nuestra frecuencia que sería 109, y para el segundo dato deberíamos de sumar. Y ahora, para obtener el segundo dato de frecuencia absoluta debemos seguir la siguiente fórmula. El primer dato de frecuencia más el segundo dato de frecuencia. Desplazamos hacia abajo y sabemos que está bien debido a que estos números coinciden. Borramos el contenido. Ahora vayamos a calcular la frecuencia relativa, que consiste en dividir la frecuencia entre el total de todas las frecuencias, es decir, la primera casilla entre el total de todas estas casillas. Por ejemplo, apretamos $109 y lo dividimos por 200, lo cual, y lo multiplicamos por 100, debido a que estamos hablando de un porcentaje. Desplazamos hacia abajo ahí. Bien se entiende, se debería de dar todos estos datos. Y al desplazar hacia abajo nos deberían de dar todos estos datos. Muy bien, ahora vayamos con frecuencia absoluta relativa. Esto debemos emplear los mismos pasos que para la frecuencia absoluta, solo que en vez de los datos de frecuencia tenemos que emplear los datos de frecuencia relativa, quedando como ahora sumamos este dato más la frecuencia
más el segundo dato de frecuencia absoluta, que nos da un total de 71, y así consecutivamente hasta obtener todos nuestros datos. Borramos todo. Y ahora vayamos con el centro de clase, que consiste en sumar el límite inferior más el límite superior entre 2. Es decir, debemos emplear la siguiente forma: límite inferior más límite superior, lo ponemos en límite, lo ponemos entre paréntesis y lo dividimos entre 2. A ver, coloqué mal. Y así sucesivamente, hasta obtener todos nuestros resultados. Teniendo estos datos, podemos realizar una serie de gráficas. Por ejemplo, podemos hacer un histograma de frecuencia, que consiste en graficar la frecuencia mediante unas columnas. No obstante, estas siguen una serie de requisitos. Por ejemplo, no puede haber separaciones, por lo cual utilizaremos este diseño. Le cambiamos el título a histograma de frecuencia. Ponemos en la parte inferior intervalos y en la parte izquierda frecuencia. Lo agrandamos. Muy bien, los datos que están aquí en la parte inferior se deben cambiar. Le damos en seleccionar datos, editar, y colocamos esto. Se le da en editar en esta parte, ya que nos permite cambiar el rango de estos números, y le damos en aceptar. Muy bien, ya teniendo esto establecido, también podemos realizar con estos datos otro tipo de gráfica llamado polígono de frecuencia, que consiste en agregar los mismos datos pero se le cambia el tipo de gráfica y se le coloca unas líneas. Como esto no se comprende mucho, también podemos cambiar el formato de este y colocarle unas líneas más gruesas, cambiándole el color a su vez. Y ahí tenemos el histograma y polígono de frecuencia. Ahora vamos a hacer un histograma de frecuencia relativa, que es prácticamente lo mismo,
Ahora vamos a hacer un histograma de frecuencia relativa, que es prácticamente lo mismo, pero con los datos de la frecuencia relativa. Le editamos el rango de la parte inferior y le damos en aceptar. Como bien establecimos anteriormente, el histograma no acepta que haya separación, por lo cual le cambiamos el diseño. Colocamos histograma de frecuencia relativa. Colocamos frecuencia aquí. En intervalos. Ahora cambiamos el formato y le colocamos líneas más gruesas. Y ahí tenemos un histograma de frecuencia relativa. Ahora hagamos un histograma de frecuencia relativa acumulada. Seleccionamos los datos, que como es de frecuencia acumulada, vamos a Fa. Editamos los rangos del eje, le damos en aceptar, cambiamos el formato grande. Le ponemos el título, histograma de frecuencia acumulada. Y ahí tenemos la cuarta gráfica. Bien, ahora como última gráfica, hagamos un polígono de frecuencia acumulada. También podemos hacerlo en esta misma gráfica. Le damos en formato o en diseño. Le damos en seleccionar datos, agregar, buscamos en la frecuencia acumulada y aceptamos. Ahora le cambiamos el tipo de gráfica a una de líneas. Quedando así.
nosotros también podemos responder otra serie de preguntas. Por ejemplo, estas que tengo acá, las colocamos más arriba y utilizamos esto como una referencia para responder esto. Cabe aclarar que cuando nos referimos a 610 metros, cuando hablamos de una cantidad para, para responder este tipo de preguntas, tenemos que fijarnos en la cantidad. No obstante, cuando hablamos de cantidad en este tipo de ejercicio, nos referimos a los intervalos. Por ejemplo, 610 los podemos encontrar en el intervalo 4, ya que al agruparlo perdemos la ubicación exacta de los números y Por ejemplo, la primera pregunta dice: ¿qué cantidad, el porcentaje de atletas que recorrieron más de 610 metros? Cuando hablamos de porcentaje nos referimos a la frecuencia relativa. Y nos vamos con la cantidad que supere los 600. Por ejemplo, nos encontramos en el intervalo 4, el cual posee el 719. Por lo cual sumamos estos datos. Vamos acá, suma, intervalo 4, ahí tenemos. El porcentaje de atletas que recorrieron más de 600 metros fue el 24,5%. Ahora, cuando nos referimos a cantidad, nos referimos a frecuencia. Por lo cual, que recorrieron entre 300 y 800 metros. Por lo cual, la cantidad de atletas que recorrieron entre 310 y 380 metros fue de 76 jugadores. Ahora, cantidad y porcentaje de atletas que recorrieron entre 310 hasta 1000 metros. Vamos a nuestra tabla. Que recorrieron desde 310 hasta 800, hasta 1000 metros. Por lo cual nos quedamos hasta el intervalo 7. Ahora vayamos a la cantidad, por lo cual empleamos la frecuencia. Sumo, vamos de frecuencia hasta intervalo 7. Por lo cual el 41% recorrieron de 310 hasta 1000 metros, lo cual equivale a 82 jugadores. Ahora vayamos. Cantidad de atletas y porcentaje que recorrieron de menos de 800 unidades. Como vemos, menos de 800 unidades, como tenemos el 719 aquí, va desde el intervalo 5. Por lo cual vamos en porcentaje, colocamos desde el intervalo 5 hasta el intervalo 1. Por lo cual el 88% recorrió menos de 800 unidades. Ahora vayamos con la cantidad. Suma,
calculamos frecuencia desde la unidad 5, lo cual equivale a 176 jugadores, por lo cual la cantidad de atletas que recorrieron menos de 800 unidades fue de 716 y el porcentaje fue de 88. Eso es todo, gracias por su atención.